Bueno, ya ahí está. Hoy vamos a pasarnos a checar otra parte teórica y de hecho este otro tipo de elemento que vamos a ver el día de hoy pues literalmente casi es una combinación entre lo que es un elemento viga y un elemento barra. Cada tipo de elemento soporta un tipo de cargas diferentes, cada tipo de elemento pues va a tener sus diferentes grados de libertad también. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto de las cargas? Ustedes saben que una barra soporta cargas axiales, una viga soporta cargas transversales. Entonces, al combinar estos elementos pueden soportar ambos tipos de carga, tanto cargas axiales como cargas en flexión. Entonces, si recuerdan, pues los tipos de carga que yo le puedo meter en los nodos a estos elementos son fuerzas axiales que irían en la misma dirección de lo que es el elemento, del eje principal del elemento, perdón. Fuerzas transversales que irían en la dirección Y, viéndolo desde un marco generalizado. Y también se le pueden cargar lo que son momentos. Permítanme tantito, por favor. Bueno, les estaba comentando hace rato que que estos elementos de los marcos planos son una combinación entre elemento viga y elemento barra y pueden soportar tanto cargas axiales como cargas transversales. Las cargas transversales, pues ya saben ustedes que son fuerzas, pueden ser momentos y las fuerzas también, pues ya sabemos o habíamos visto que pueden ser cargas distribuidas. En ese caso, pues tenemos que aplicar este, algún método para mandar esa carga distribuida hacia cada uno de los nodos del elemento. Ya vimos cómo se hace para las barras y también ya vimos cómo se hace para las vigas. De hecho, para las vigas, por ejemplo, pues ya hay unas tablitas donde muestra cómo se tienen que distribuir las cargas de acuerdo con la forma de la carga distribuida. Entonces, bueno, la manera más generalizada en la que podemos tener el elemento es esta que está aquí en la figura. El marco que está aquí en la parte superior, a ver, déjenme señalarlo. Este marco de aquí, pues es el marco generalizado. Las coordenadas, si se fijan, están en letras mayúsculas. Y el elemento va a tener también sus propios, su propio marco local o marcos locales en cada uno de los nodos. Bueno, marco local en este elemento, perdón. Entonces, el marco local, pues está orientado de acuerdo a cómo esté orientado el elemento. El eje X iría corriendo a lo largo del eje principal del elemento y el eje Y va transversal al elemento. El eje Y saben que está a 90 grados del eje X. Este elemento pues va a tener una cierta rotación con respecto al marco de referencia original, con respecto a la horizontal. Y aquí está mostrado con la orientación pues estaría mostrada con esta letra teta. En- y bueno, este es un elemento que tiene dos nodos. Este sería el nodo 1 y el nodo 2. Se me pasó por aquí ponerle las etiquetas a los nodos. Y en cada nodo de este tipo de elemento vamos a tener 3 grados de libertad. Uno sería el desplazamiento en la dirección axial, que es sobre el eje principal del elemento. El otro desplazamiento va en la dirección transversal, que iría a 90 grados o de manera ortogonal. Y el otro grado de libertad sería la rotación phi, que si recuerdan, pues esa rotación como tal es un ángulo y está medido en radianes. Entonces, bueno, haciendo un resumen aquí, este es un elemento de dos nodos. Si tenemos 3 grados de libertad por cada nodo, al final
este elemento va a tener 6 grados de libertad en total. Por lo tanto, yo esperaría que mi matriz de rigidez para este tipo de elementos fuera de 6 por 6. ¿Sí? No, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Creo que por el momento no. No, profe. Ok, vamos a continuar. La formulación pues es exactamente la misma. ¿Puede haber variaciones? Sí, sí puede, porque recuerden que cuando tenemos cargas distribuidas tenemos que aplicar por ahí unas pequeñas variaciones en la formulación matricial para poder llegar al resultado. Pero en general, pues la fórmula o la ecuación matricial sigue siendo la misma, sigue siendo multiplicar una matriz de rigidez por el vector de desplazamientos y esto va a ser igual a las fuerzas del elemento. Esta representación aquí pues es en las coordenadas locales. Entonces la matriz de rigidez para este tipo de elemento es la que está por acá. Entonces esta matriz la vamos a utilizar siempre que tengamos este tipo de elementos. Y esta matriz pues básicamente es una combinación entre la matriz del elemento barra y la matriz del elemento viga. De hecho, si se fijan aquí, este elemento de aquí, este de acá, este de aquí y este de acá pertenecen a este grado de libertad U1 y a este otro de U2. Entonces esos U1 y U2 pues son característicos de un elemento barra. Vamos a marcar de otro color los de los elementos viga. Bueno, para los elementos viga pues todos estos elementos de aquí, todos estos de acá, este de acá y también este de acá son los que pertenecen a esa matriz de rigidez para elementos viga. Si se acuerdan, esa matriz de rigidez era de 4 por 4. Y bueno, fuera de todos estos elementos que yo encerré aquí de algún color, pues los demás elementos son cero. Bueno, esta sería la matriz de rigidez. Y está multiplicando al vector de desplazamientos, que tiene 6 elementos. ¿Por qué? Porque tengo 3 grados de libertad en un nodo y tengo 3 grados de libertad en el otro nodo. Entonces los grados de libertad en el primer nodo pues corresponderían al desplazamiento horizontal o axial, perdón, que sería U1, un desplazamiento en la dirección transversal que sería V1 y un desplazamiento rotacional que sería Φ1. Y bueno, para el nodo 2 pues solo hay que cambiarle el subíndice y sería U2, V2 y Φ2. Toda esta formulación que yo les acabo de presentar correspondería al análisis local para un elemento. Pero recuerden que para poder hacer el ensamble de la matriz de rigidez global requiero que todos los elementos, que todas las matrices para todos los elementos estén escritas bajo el mismo sistema de coordenadas, que era el sistema que estaba marcado con letras mayúsculas que les mostré por ahí en una de las primeras diapositivas. Entonces, la formulación global pues es para representar adecuadamente la orientación de cada elemento. Para analizar también la parte de las cargas, pues también se pueden pasar de una representación local a una representación global. Y bueno, obviamente pues es en este sistema global en donde resolvemos de manera generalizada. La formulación local pues es para analizar qué pasa con las fuerzas, y con los desplazamientos vistos de manera local. Para poder pasar desde un sistema hacia el otro, ya sabemos que requerimos de una matriz de transformación. Depende de qué tipo de elementos tenga. Por ejemplo, el otro día vimos por ahí en una práctica un marco hecho de vigas. Entonces, internamente el software ahí lo que hace pues es aplicarle esta transformación. Solo que para cada tipo de elemento, obviamente, pues la matriz de transformación va a ser diferente. En el caso en el que tengamos elementos viga,
Esa matriz de transformación en realidad sería de 4 por 4. Aquí es de 6 por 6 porque ya habíamos visto en las diapositivas anteriores que tenemos 6 grados de libertad en total. Entonces la matriz de transformación en el caso en el que tengamos estos elementos de marcos, pues sería esta que está aquí. Esta C pues sería el coseno del ángulo en el cual esté orientado el elemento y esta S sería el seno del ángulo. Entonces, bueno, entonces de esta manera pues se obtiene la matriz de transformación. Si yo, por ejemplo, aquí evalúo esta matriz de transformación para un ángulo de cero, me tendría que quedar la matriz identidad. Entonces, el coseno de cero pues va a ser 1. Entonces, siempre tendría que quedar 1 aquí. 1, 1. De hecho, si se fijan en la diagonal principal solo hay unos y solo hay cosenos. Y fuera de la diagonal principal están los senos. Entonces, el seno de cero pues ya sabemos que es cero. Entonces, aquí quedaría 0, 0, 0 y 0. En el caso en el que la orientación de un elemento coincida con con el ángulo cero del marco global, pues se tendría una matriz de transformación que sería igual a la matriz identidad. Entonces, esa matriz identidad al multiplicar a cualquier otra matriz, pues va a dejar a esa otra matriz, la va a dejar exactamente igual. Bueno, la formulación global sería esta que está marcada aquí en este sistema, en esta ecuación matricial, donde esta K que tiene la rayita encima representa que es eh, indica, perdón, que es una representación global, multiplica el vector de desplazamientos y todo esto es igual al vector de fuerzas global, que está marcado aquí con una letra mayúscula. Entonces, para poder hacer la transformación desde unas coordenadas hacia otras para la matriz de rigidez, habría que hacer esta multiplicación. Se premultiplica por esta matriz de transformación y después se multiplica por esta matriz de transformación traspuesta. Y de esta manera obtenemos la matriz de rigidez para ese elemento, pero vista desde el marco global. También se puede hacer lo mismo, por ejemplo, para las fuerzas. Para las fuerzas lo único que tengo que hacer es decir, bueno, tengo el vector de fuerzas de mi elemento y si quiero verlo o pasarlo al marco global, pues simplemente lo multiplico aquí por la matriz de transformación. Hay que tener, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ujú, exactamente. Tú sacas la matriz de rigidez para cada elemento. Depende de la orientación, pues ya le vas a tener que aplicar pues esta transformación. Entonces, es correcto lo que dices. A cada elemento, pues hay que aplicarle este, pues esta transformación. Y ya una vez que se la aplicas, ahora sí ya ensamblas todo en la matriz de rigidez global. ¿Alguna otra pregunta? ¿El marco de rigidez local se saca igual o es distinto? El marco de rigidez local lo sacas con esta matriz que está acá. Es prácticamente es como siempre. Haz de cuenta que para cada elemento tú ya tienes una matriz y esa es la que vas a usar siempre. Para este caso en que sean elementos de marcos, vas a usar esta que está aquí. Entonces, pues tú sacas esta matriz de rigidez para tu elemento. Entonces, tu elemento a lo mejor tiene una cierta orientación. Hay que transformarlo al marco global. Y hay que hacer lo mismo para todos los elementos. Te vas de elemento por elemento, sacas la matriz de rigidez para el elemento, después la transformas y así te vas al siguiente elemento, sacas la matriz de rigidez, la transformas y así te sigues. Ok, ¿y la matriz de transformación siempre va a ser la misma o esa varía según el problema? Pues
básicamente la matriz de transformación cambiaría de acuerdo con la orientación de tu elemento, pero sí va a ser, si estás preguntándome que si va a ser siempre esta para este tipo de elementos, sí, esta sería siempre la misma la que vas a usar. Ah, de acuerdo. Gracias. De nada. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Creo que no, profe. Creo que nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos ahora a analizar un caso en el que, digamos, entre comillas, sería el peor. Digo entre comillas porque en realidad ya sabemos lo que hay que hacer cuando tenemos cargas distribuidas. Entonces, eh, pensando en que, por ejemplo, tengamos este único elemento que está mostrado aquí en la figura, y sobre este elemento pues está aplicando una carga distribuida de manera transversal que tiene una magnitud de W, y se le está aplicando también una carga axial distribuida. Entonces, ¿por qué razón se puede hacer esto? Porque lo que les comentaba hace rato, ahora este elemento, como es una combinación entre el elemento viga y el elemento barra, se le pueden aplicar ambos tipos de carga y también se les pueden aplicar cargas distribuidas. En este caso en el que tengamos cargas distribuidas, las fuerzas que estarían actuando aquí sobre este elemento y que tendríamos que considerar, tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos, por ejemplo, en el elemento viga. En el elemento viga, si recuerdan, cuando teníamos una carga distribuida, lo que hacíamos era decir, bueno, mi carga pues tiene esta forma, a lo mejor es una forma rectangular como la que está acá. Entonces yo voy y me fijo en una tabla para ver cómo tengo que distribuir toda esta carga, pero aplicada en cada uno de los nodos. Bueno, vamos a analizarlo cómo sería para este caso. Entonces, en este caso en el que esté con este tipo de elementos para marcos, mi vector de fuerzas también va a tener 6 elementos. Entonces, la primera fuerza, pues la primera y la cuarta fuerza corresponderían a los elementos barra, porque son fuerzas aplicadas de manera axial. Los siguientes, el elemento 2, el 3, el 5 y el 6, corresponden a cargas que son aplicadas de manera transversal. Entonces, bueno, un tipo de carga pues es la fuerza en Y el otro tipo de carga es el momento aplicado sobre ese nodo. Entonces, es lo único que hay que hacer acá es, como les comentaba, pues esas cargas distribuidas que aparecen aquí hay que distribuirlas hacia o asignarlas hacia los nodos, que sería un equivalente energético. Entonces, vamos a hacerlo elemento a elemento. En este caso vamos a pensar que primero vamos a analizar la parte para que se comporta como barra. Entonces para la parte que se comporta como barra pues tengo esta fuerza distribuida que tiene una magnitud F. Y si yo quiero cambiar toda esta carga distribuida hacia los nodos, lo que hago es repartirla en partes iguales. Entonces la repartición sería de esta manera. Esta fuerza en X tendría que poner F por L sobre 2 y también al otro nodo le tocaría exactamente la misma magnitud. En un diagrama de cuerpo libre veríamos algo así. A ver, espero que se alcance a ver. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre pues ahora veríamos una representación así, donde este sería el nodo 1 y este sería el nodo 2. Entonces, esta sería F por L sobre 2. Y del otro lado tendría lo mismo, F por L sobre 2. Entonces, bueno, hay maneras de sacar ese equivalente energético. ¿De qué depende cómo asigne estas cargas que estén acá? Bueno, ya lo habíamos visto, depende de la forma que tome esta función que define esta carga distribuida que está siendo aplicada a lo largo de todo el eje del elemento. Bueno, esta es la primera parte, apenas estoy analizando la parte
que se comporta como barra, pero si analizo la parte que se comporta como viga, también habría que cambiar esta carga W. Déjenme cambiar de color rápidamente por acá. Esta carga W ya vimos que hay que asignarla también hacia los nodos. Entonces, esa carga distribuida W se cambia por dos fuerzas en cada nodo y por dos momentos también en cada nodo. Uno en cada nodo, perdón. Entonces, si yo hago ese cambio, las fuerzas me quedarían de la siguiente manera. Voy a tratar de ponerlo por aquí, a ver si se alcanza a apreciar. A ver, vamos a borrar el nodo, este nodo que está acá arriba. A ver si lo puedo reescribir acá. Bueno, ese es el nodo 1 y este es el nodo 2. Entonces, para las fuerzas en Y, tendría que aplicar W por L sobre 2 en cada nodo. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, simplemente lo único que estoy haciendo aquí es combinar la teoría para ambos elementos. Bueno, F por L sobre 2 y F por L sobre 2. Y estas eran W por L sobre 2 y W por L sobre 2. Entonces, bueno, ¿por qué distribuir la fuerza de esta manera? Porque es una carga que se está comportando o que tiene una forma rectangular. Entonces, checándolo con las tablas que yo les mostré alguna vez, se tendrían que asignar los valores para estas fuerzas. Obviamente también se le tendrían que asignar unos valores para los momentos. Entonces, esos valores para los momentos serían este de aquí y este de acá. W por L cuadrada sobre 12. Entonces, ese momento que está en el primer nodo es positivo. Tendría que ser un momento que esté siendo aplicado, perdón, de esta manera. W por L cuadrada sobre 12. Y el otro momento es negativo. W es de la misma magnitud, pero es negativo. Entonces va en el otro sentido. Vamos a dibujarlo por acá. Entonces sería este momento que está siendo aplicado así. W por L cuadrada sobre 12. Entonces el diagrama de cuerpo libre al final quedaría de esta manera. Todas estas cargas distribuidas las cambié por estas cargas que están acá. Pero no nos olvidemos que también, debido a la configuración en la que tenga mi elemento, puedo tener unas ciertas cargas externas o reacciones, que son las que aparecen aquí de color rojo. Entonces, en cada nodo podría tener potencialmente hasta 3 reacciones. Si estuviera, por ejemplo, empotrado, tendría 3 reacciones. ¿Por qué? Porque no se puede ni mover axialmente, ni transversalmente, ni tampoco puedo hacer rotación ahí. Entonces, potencialmente, como les comento, pues tengo hasta 6 reacciones. Entonces, la primera reacción sería esta, la reacción 1 en X, reacción 1 en Y un momento de reacción también. Entonces, también hay que considerarlos dentro de este análisis para estas fuerzas, que serían este de aquí, este de acá y este de acá. Y en el otro nodo también, suponiendo que a lo mejor pues también estuviera empotrado, pues potencialmente también podría tener hasta 3 reacciones. La reacción, 2 reacciones en cuanto a los desplazamientos y una reacción en cuanto al momento que se esté generando ya en ese nodo. Entonces, bueno, vamos a tachar esto que esté por acá. Y bueno, este es el caso entonces en el que sería como que el peor entre comillas, pero solamente hay que cambiar esas cargas distribuidas por cargas aplicadas en los nodos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda antes de pasarme para el ejemplo que vamos a hacer. En las fuerzas, vamos a sumar las reacciones también en las cargas aplicadas. Sí, no sé si puedes repetirlo de nuevo porque como que se cortó al final tu pregunta. Ajá, que si fuerzas siempre hay que sumar las reacciones en las cargas aplicadas. Ujú. Sí, en este caso que tú tengas cargas distribuidas, sí, siempre habría que aplicar todo esto que está aquí. En el caso en el que tengas nada más cargas en los nodos, pues todo este primer vector pues no existiría. Gracias. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta más.
Bueno, vamos a continuar entonces a hacer un ejemplo. Y dice acá, considere el marco de la siguiente figura de un material cuyo módulo de elasticidad es de 30 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Modele el marco usando dos elementos y encontrando los desplazamientos desconocidos. Bueno, entonces aquí tenemos dos elementos. Creo que no parece tan obvio aquí por la figura, pero en realidad estos elementos pues estarían empotrados. Entonces, bueno, este elemento ahí está empotrado en ese nodo y también acá. Y de hecho también faltó etiquetar por aquí los nodos, entonces vamos a ponerle las etiquetas de una vez. Este sería el nodo 1. A ver, vamos a cambiarle de color. Este de acá sería el nodo 2 y este de acá sería el nodo 3. Entonces, tanto el nodo 1 como el nodo 3 tienen un empotramiento, lo que cual quiere decir que todos estos grados de libertad asociados a este primer nodo se van a cancelar. Igual para el nodo 3. Esos 3 grados de libertad, perdón, que van asociados a ese nodo se van a cancelar. Bueno, eso que les comentaba pues involucra que al final la matriz de rigidez global se va a reducir y pues esos grados de libertad los consideraríamos como cero, por eso les comentaba que se estarían cancelando. Dice, modela el marco usando dos elementos y encontrando los desplazamientos desconocidos. Si hacemos el cálculo aquí potencialmente podríamos tener hasta 9 desplazamientos desconocidos, pero como ya vimos que hay ciertos grados de libertad que están restringidos, pues en realidad ya conozco esas variables ya las conozco en esos nodos. Ya conozco tres variables en el nodo 1. En el nodo 2 también hay tres variables potencialmente. De hecho, como no hay ninguna restricción en ese nodo 2, pues directamente ahí tengo que encontrar tres incógnitas. Y en el nodo 3, pues también como tengo el empotramiento, pues ya sé que todos esos grados de libertad en ese nodo valen cero. Bueno, quiero que se fijen también en la orientación del elemento. A ver. Bueno, vamos a dejarlo de este color. Bueno, para el primer elemento pues coincide que su alineación eh, es igual a la de la horizontal en un marco de referencia global. Entonces vamos a poner aquí el marco de referencia. Entonces al elemento 1 pues no habría que aplicarle ninguna transformación porque ya está orientado de una manera que coincide con el eje X global. Al que sí habría que aplicarle una transformación es al elemento 2. De hecho, bueno, también quería comentarles cómo se mide por aquí el ángulo para que sepan. Entonces, bueno, ¿cómo me voy a ir moviendo alrededor del marco? Me voy a ir moviendo desde los nodos con el número más bajo hasta el número más alto. Entonces, el elemento 2, por ejemplo, va desde el nodo 2 al nodo 3. Entonces, lo que podría hacer es decir, bueno, voy a trazar un vector de posición que vaya desde 2 a 3, que sería algo así. Si yo entonces checo el ángulo de este vector con respecto a mi marco de referencia, pues tendría una orientación de menos 90 grados. Entonces es este ángulo de menos 90 el que yo tengo que usar para poder hacer la transformación de la matriz de rigidez de este segundo elemento. Entonces, para el elemento 1, directamente cuando lo calculemos de manera local, vamos a tener también el elemento ya, perdón, la matriz de rigidez de manera global. ¿Por qué? Porque pues el ángulo es de cero, entonces no hay que aplicarle ninguna transformación. Y bueno, queda una matriz de 6 por 6, perdón, que es la que está indicada acá. Y para el elemento 2 pues también hay que obtener su matriz de rigidez.
esa la obtenemos, a ver, déjenme, me regreso para acá. La obtenemos con esta fórmula que está aquí. Entonces aplico esta fórmula que está aquí y obtengo esta matriz. Pero como tiene una orientación diferente de cero, voy a tener que transformar esa matriz. El ángulo es de 90 grados, como ya les había explicado acá. Entonces, o 270, viene siendo lo mismo. Entonces, la matriz de transformación para este segundo elemento quedaría de esta manera. Hay que evaluar en cada uno de los senos y cosenos, pues hay que meter el ángulo que es 270. Y me quedaría esta matriz de transformación y me quedaría esta transpuesta de la matriz de transformación. Estas matrices son las que yo voy a ocupar para hacer ese cambio desde las coordenadas locales hacia las coordenadas globales. Entonces aquí de hecho, por ejemplo, si se fijan en esta figura, pues está representada esta multiplicación. Entonces multiplico la transpuesta por la matriz de rigidez local por la matriz de transformación. Entonces cuando yo hago esta multiplicación me va a quedar este resultado que está acá. Y ahora sí, esta matriz de rigidez para el segundo elemento ya la estoy viendo desde el marco de coordenadas global. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Bueno, ya terminé aquí de obtener entonces las matrices y ya están representadas desde el punto de vista del marco de coordenadas global. Solamente queda hacer el ensamblaje. Bueno, eso en cuanto a la matriz de rigidez. Obviamente también hay que checar, por ejemplo, qué pasaría con las fuerzas. Porque, pues, tenemos el detalle de que, por ejemplo, el elemento 1 tiene una carga que está distribuida. Entonces, esta carga distribuida yo tengo que sacar un equivalente para asignarle a cada nodo una fuerza y un momento. Bueno, ¿por qué una fuerza y un momento? Porque solo se está aplicando una carga distribuida que es propia de las vigas. Aquí no se está aplicando una carga distribuida de manera axial. Bueno, voy a explicarles cómo se hizo el ensamble acá. Ustedes saben que pues se van a tener matrices de 6 por 6 en este caso. Pero quiero poner las etiquetas aquí para que vean cómo se hace la construcción de la matriz global. Entonces, a ver, vamos a mover un poquito todo esto. A ver, vamos a mover esto para acá, esto para acá. Bueno, ya están acá las etiquetas que les estaba comentando. Entonces, bueno, esto es para ver simplemente de manera un poco más fácil cómo se acomodaron las matrices. Entonces, el primer elemento va desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Entonces, iría acomodado de esta manera. Las tres primeras columnas son del nodo 1 y las tres que le siguen son del nodo 2. Entonces, esta matriz, que sería la del primer elemento, estaría de aquí hasta acá. Y para el segundo elemento, a ver, déjenme cambiar de color.
Para el segundo elemento irían de esta manera. ¿Por qué? Porque el segundo elemento va desde el nodo 2 hasta el nodo 3. Simplemente hay que buscarle aquí el acomodo correcto a las matrices. Y si hubieran más elementos, pues también hay que aplicar la misma lógica para ensamblar correctamente esta matriz de rigidez global. Y donde quiera que haya un traslape, que sería pues en toda esta región, habría que sumar los elementos que se estén sobreponiendo. Entonces, a ver, déjenme... Ups, a ver si puedo deshacer eso último. A ver. Bueno, vamos a ponerlo aquí de nuevo. Entonces, hasta aquí correspondería lo de la primera matriz de rigidez. Y luego, si queremos tomar para la segunda matriz de rigidez, correspondería hasta acá. Y bueno, ya sabemos que en esta región que está aquí en el centro, pues hay un traslape. Y pues ahí lo único que se hace es sumar estos elementos en la matriz. Bueno, para el vector de fuerzas tendría que hacer el análisis, por ejemplo. De hecho, vamos a copiar la figura para que lo puedan ver un poco más fácil. A ver, vamos a copiar esta figura para acá. Oh, ¿dónde estaba? Aquí. Ups. Bueno, no hay cargas, como tal no hay cargas axiales distribuidas aplicadas sobre el primer elemento. Entonces, lógicamente, pues dentro de del vector de fuerzas, este elemento va a ser 0 y este elemento de aquí también va a ser 0. Pero hay que hacerle el reemplazo o la equivalencia para la parte que se comporta como viga. Entonces aquí tengo una carga uniformemente distribuida sobre este elemento 1 y se comporta de manera rectangular. Entonces lo único que tengo que hacer es ir y fijarme en las tablas para sacar el equivalente y asignarle a cada nodo de este elemento una fuerza y un momento. De hecho voy a poner el diagrama de cuerpo libre por acá. Bueno, si quiero ver el diagrama de cuerpo libre de este primer elemento, quedaría de la siguiente manera. A ver, vamos a analizar primero las fuerzas. Entonces, esta sería la fuerza 1 y esta sería la fuerza 2. Entonces, bueno, ambas son negativas. Entonces, si ponemos los nodos también, nodo 1, nodo 2, las fuerzas estarían aplicadas de esta manera. Y tienen un valor de menos W por L1 sobre 2 y menos W por L1 sobre 2. Y también se tienen que aplicar el respectivo momento que le toca a cada nodo. Entonces, para el primer elemento, perdón, para el primer nodo sería este momento y para el segundo sería este. Ambos momentos tienen signos diferentes, entonces el primer momento tiene signo negativo. Entonces el primer momento iría algo así. Y su magnitud es de menos W por L1 cuadrada sobre 12. Y el otro momento va en sentido contrario, va en sentido positivo, que es W por L cuadrada sobre 12. Entonces, bueno, el segundo momento iría algo así. Y sería W por L1 al cuadrado sobre 12. Y ya está este vector de fuerzas. Como ya tengo los datos, pues tengo que sustituirlos únicamente para poder obtener los valores numéricos de estas fuerzas y de estos momentos. Nada más que aquí hay que tener cuidado, perdón, porque si se fijan, el momento de inercia me lo da en pulgadas a la cuarta y el área de sección transversal también me lo da en pulgadas cuadradas, perdón. Entonces hay que todo hay que transformarlo a pulgadas o todo lo transformamos a pies, porque si se fijan, las unidades de longitud están en pies y las unidades para la carga distribuida también están en pies. Simplemente tener cuidado con esos pequeños detalles.
Bueno, ya considerando todos estos detalles, pues vamos a obtener ese vector de fuerzas para ese primer elemento y quedaría de esta manera. En el elemento 2 pues no tiene mucho sentido hacer el análisis porque pues no se está aplicando ninguna carga de ningún tipo. Entonces, en el elemento 2 vamos a poner aquí un vector de fuerzas para el elemento 2 para que vean qué pasa por acá. Las fuerzas para el elemento 2 entonces quedarían de esta manera. Todas son cero. ¿Por qué? No hay ni cargas, no hay cargas que estén siendo aplicadas ni en los nodos, ni cargas distribuidas de ningún tipo. Entonces el vector 2 pues el vector para de fuerzas para el elemento 2 quedaría de esta manera. Recuerden que también hay que ensamblar los vectores al final en un vector global y la lógica pues es más o menos la misma. Estos primeros tres elementos pues corresponderían a las fuerzas aplicadas sobre el primer nodo. Luego estos que siguen de acá serían las fuerzas que corresponden al segundo nodo. Entonces, bueno, lo vamos a poner por aquí. Y en el vector para el segundo elemento, estas fuerzas de acá corresponderían también al nodo 2 y estas fuerzas de acá corresponden al nodo 3. De tal manera que al final pues también se van a superponer. Es algo parecido a lo que hacemos con la matriz de rigidez global. Solamente que en lugar de ser una matriz pues es un vector. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna duda o pregunta. Ah, ok. Sí, bueno, creo que ya entiendo tu pregunta. Es que haz de cuenta que no lo estás viendo tanto como verlo elemento por elemento. Bueno, repito otra vez. No lo estás analizando elemento por elemento, sino nodo por nodo. Recuerda que los desplazamientos van de acuerdo a los nodos. Entonces, el hecho de que yo esté aplicando una carga, por ejemplo acá, de 1000 libras sobre pie, al final sí va a impactar o va a hacer que este segundo elemento también se mueva. ¿Por qué? Porque este segundo elemento está compartiendo un nodo con el primero. Entonces, pues esa carga al final de cuentas sí le va a afectar al segundo elemento. ¿Pero por qué? Porque hay un nodo que están compartiendo el elemento uno y el elemento 2. Sí, no sé si más o menos me di a entender. Ah, sí, sí, profe. Ok. Entonces aquí como no tiene el elemento dos cargas directas, pues consideramos que todas sus fuerzas aplicadas son cero, ¿no? Ah, exactamente. Tú vas a considerar que todas las fuerzas aplicadas son cero ahí. ¿Alguna otra duda? No, no, profe. Bueno, vamos a continuar con este problema. Bueno, déjenme colocar otra vez aquí la numeración de los nodos. Entonces aquí tenemos el nodo 1 y aquí tenemos el nodo 3 y acá tenemos el nodo 2. Entonces, de nuevo les comento que el nodo 1 y el nodo 3 pues están empotrados. Eso implica que todos esos grados de libertad pues se van a hacer cero. ¿Qué sería esto que tenemos acá?
Si nos paramos, por ejemplo, en el nodo 1, pues los desplazamientos tanto horizontal como vertical van a ser cero y la rotación también sería de cero. Si hacemos lo mismo en el nodo 3, la rotación va a ser cero y también los desplazamientos van a ser cero. Eso quiere decir que yo al final de cuentas voy a tener que cancelar ciertas cosas tanto en la matriz de rigidez global como en el resto del sistema matricial. Entonces también tengo que cancelar por ahí elementos en el vector de desplazamientos para que al final de cuentas solamente queden aquellos desplazamientos que son incógnitas, que sería este nodo número 2 que está aquí. Entonces al final de cuentas yo tengo que resolver para tres incógnitas. Entonces bueno, déjenme cancelar aquí los renglones y las columnas. Entonces habría que cancelar todos los renglones que corresponden a todos estos grados de libertad y también las columnas. Si lo analizamos, entonces tendríamos que cancelar desde la fila 1 hasta la 3 y luego desde la fila 7 hasta la 9 también hay que cancelar. Entonces vamos a cancelarlos para que vean cómo se hace. Este de aquí se va, este de aquí también se va. Y bueno, también los tres últimos se van a cancelar. Entonces este también se va, este también y este de aquí también. Y hacerle lo mismo, perdón, a las columnas. Entonces la primera, la segunda, la tercera y luego la séptima, la octava y la novena también se cancelarían. Si se fijan, todo esto que quedó libre aquí en la matriz es lo mismo que tengo acá abajo. Acá abajo ya tengo el sistema matricial reducido. Aquí tengo reducido también lo que es el vector de desplazamientos. Entonces, ese vector de desplazamientos tenía U1, V1, Φ1, U2, V2, Φ2 y U3, V3 y Φ3. Solo me van a quedar tres elementos en ese vector, que serían las incógnitas que yo estoy buscando. Y bueno, todo esto va a ser igual al vector de fuerzas, pero también ya reducido. Es más, de hecho vamos a poner, a ver. Sí, vamos a ponerlo por acá, a ver. A ver, déjenme copiar esto. Este vector de fuerzas lo vamos a copiar para acá. Y lo vamos a vaciar aquí en el vector global. Entonces teníamos 0 menos 6000. 0. No es 0, es menos 144.000. 0 menos 6000 y 144.000. Y luego 0, 0 y 0. Bueno, incluso le podríamos poner aquí más 0. Porque recuerden que hay un traslape más 0. Porque estoy acomodando todos los vectores de fuerzas acá. Entonces al acomodar el segundo vector de fuerzas pues queda 0, 0, 0 y otros 3 ceros. De tal manera que al final también se le va a aplicar se van a cancelar elementos de ese vector. Entonces se cancelarían el primero, el segundo, el tercero y los tres últimos también se cancelarían. De hecho, si se fijan, esto de aquí es lo que coincide con esto que tengo acá en este vector de fuerzas, pero ya reducido. Y bueno, el resto del procedimiento pues ya no lo sabemos. Aquí hay que pasar la matriz de rigidez K reducida, hay que moverla hacia el otro lado. Se mueve como inversa y pasa premultiplicando al vector de fuerzas reducido. Y de esta manera pues voy a obtener mi resultado.
de los desplazamientos. De hecho, las unidades de aquí no son correctas. A ver, déjenme checarlo. Las unidades de aquí no son correctas porque recuerden que en los desplazamientos tendríamos U1, V1 y tendríamos también Φ1. Entonces esta Φ1 pues obviamente no está en pulgadas, está en radianes. Entonces estas unidades están incorrectas. A ver, déjenme modificarlo de una vez. Formato de imagen, recortar. Bueno, ahí está. Bueno, aquí están los resultados. Entonces las unidades serían pulgadas, pulgadas y radianes. Bueno, entonces al final del día pues todo se convirtió a pulgadas para poder resolver acá. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Dice que encontremos los desplazamientos globales en la siguiente estructura y las fuerzas nodales locales en cada uno de los elementos. Tome el módulo de elasticidad como 200 gigapascales, el área de sección transversal como 6500 milímetros a la cuarta para todos los elementos. Y el momento de inercia sería de 80 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta para los elementos 1 y 3. Y el momento de inercia sería 40 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta para el elemento 2. Entonces, aquí todos los elementos tienen la misma longitud, tienen el mismo módulo de elasticidad también, tienen la misma área. El problema aquí es que solamente los elementos 1 y 3 van a tener el mismo momento de inercia y el elemento 2 tiene un momento de inercia diferente. Entonces, las matrices de rigidez, si yo me pongo a analizar previamente a la resolución del problema, estas matrices de rigidez para 1 y para 3 locales van a ser iguales. Obviamente ya cuando se les aplique la transformación, pues ahí sí ya van a ser diferentes. De hecho, bueno, vamos a checarlo un poquito más adelante todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar analizando el elemento 1. El elemento 1 está entre los nodos 1 y 2. Entonces, este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Si yo trazo, por ejemplo, un vector de posición desde 1 hasta 2, me queda este vector. Si yo lo analizo con respecto a mi marco global, que sería un marco que estuviera de esta manera, si yo analizo la orientación, pues me queda una orientación de 90 grados. Con este ángulo de 90 grados yo puedo sacar mi matriz de transformación. Lo primero que hago pues es evaluar la matriz de rigidez con la fórmula que les mostré en las diapositivas pasadas. Y ya que la tenga pues... a ver, déjenme checar por aquí. Bueno, y ya que la tenga pues ya le aplico la transformación. De hecho, a ver... déjenme checar algo por acá. Ok, estas matrices que están acá ya están transformadas, entonces aquí ya no les estoy mostrando la operación de transformación. Aquí directamente pues se obtuvo la matriz de rigidez primero con la fórmula que les mostré y luego se hace la transformación y así me voy en cada elemento que componga este marco. Como el ángulo pues es de 90 grados, yo ya conozco cómo sacar las matrices de transformación, las evalúo y hago esta multiplicación que está aquí para poder sacar esta matriz que está aquí abajo. Obviamente hay que ser consistentes con las unidades, entonces todo lo vamos a manejar aquí en newton sobre milímetro. Para el segundo elemento. El segundo elemento va desde el nodo 2 hasta el nodo 3. A ver, vamos a señalarlos acá. Bueno, va desde 2 hasta 3, el segundo elemento. Entonces, si yo trazo un vector de posición,
el ángulo de ese vector va a ser de cero. Entonces ahí no hay que aplicar ninguna transformación. ¿Por qué? Porque el ángulo es de cero. Entonces es como si se estuviera multiplicando antes y después por una matriz de identidad. Y yo sé que cuando multiplico por una matriz de identidad, el resultado viene a ser la misma matriz que se tenía originalmente. Entonces, bueno, el resultado de esta matriz de perdón, de esta matriz de rigidez para el elemento 2 es este que está aquí. Y para el elemento 3 hay que hacer el mismo análisis. Para el elemento 3 hay que decir, bueno, este elemento va desde el nodo 3 hasta el nodo 4 y si se le traza su vector de posición desde 3 a 4, llego a la conclusión de que este vector tiene un ángulo de menos 90 grados. Entonces, bueno, hay que calcular las matrices de transformación en consecuencia con este ángulo y el resultado sería este. De hecho, voy a copiar, a ver, voy a copiar esta matriz de aquí. Bueno, si hacen la comparación elemento a elemento en estas matrices, se van a dar cuenta que, por ejemplo, para algunos elementos está cambiado el signo. Sí, entonces, por ejemplo, si se fijan en este elemento de aquí, acá tiene el cambiado el signo. Este elemento de aquí abajo también tiene cambiado el signo. Pero bueno, este es resultado de aplicarle esas matrices de transformación. Entonces, otra vez, para cada elemento hay que sacarle la matriz de rigidez y hay que hacer la transformación. Entonces, así me voy a ir analizando elemento por elemento. Saco su matriz de rigidez, aplico transformación, saco matriz de rigidez, aplico transformación y así me sigo. Y analizamos también lo que son las condiciones de frontera. Entonces, checando las condiciones de frontera, pues este nodo que está aquí está empotrado. El nodo 1 está empotrado y el nodo 4 también está empotrado. Entonces, eso implica que se van a cancelar 6 renglones y 6 columnas de una matriz que originalmente es de 12 por 12. ¿Por qué es de 12 por 12? Porque si yo cuento los nodos son 4 nodos. Y si en cada nodo tengo 3 grados de libertad, pues simplemente multiplicando 4 por 3, el resultado me va a dar que son 12 grados de libertad para todo este ensamble. Y si cancelo 6, pues me va a quedar una matriz de 6 por 6. Ya vimos más o menos cómo es ese procedimiento de ensamblar y de cancelar renglones y columnas, entonces ya no lo voy a repetir acá. Pero si se fijan en todo este sistema matricial que tenemos aquí abajo, tengo el vector de fuerzas que va a ser igual a la matriz de rigidez K global por el vector de desplazamientos. Y bueno, el resto del procedimiento pues ya no lo sabemos. Hay que despejar el vector de desplazamientos que sería este de aquí para poder obtener el resultado de los desplazamientos. Entonces, si despejamos los desplazamientos y resolvemos, me van a quedar estos resultados que están aquí. Bueno, y ahora sí las unidades están correctas, porque si se fijan para Φ2 y para Φ3, las unidades aquí están en radianes. Sí, bueno, con esto concluiríamos este segundo ejemplo y esta sesión. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. No, profe. No, profe. Bueno, en la siguiente clase vamos a continuar con este ejemplo. Porque, a ver, déjenme checar a ver si faltaba obtener algo. Dice, y las fuerzas nodales, bueno, faltó sacarlas. No, sí, bueno, sí sacamos las fuerzas nodales. A ver, ¿dónde está todo esto? Bueno, faltó un paso que es el de sacar las fuerzas nodales, pero eso ya lo checaríamos en la siguiente clase. Entonces, bueno, si ya no hay otra duda o pregunta, nos veríamos de nuevo en otra sesión el día de mañana, que es viernes. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Nos vemos.
Gracias, hasta luego.